La diabetes mellitus es la primera causa de enfermedad renal crónica y de entrada a terapia de sustitución renal, diálisis, hemodiálisis y trasplante. La mayoría de pacientes que llegan a esta etapa de la enfermedad y requieren este tipo de tratamiento, su causa es la diabetes mellitus. ¿Cómo afecta la diabetes mellitus al riñón? ¿Por qué pasa esto en los diabéticos? ¿Le ocurre a todos los que padecen esta enfermedad? Sobre eso y muchas otras cosas te estaré hablando en este video extremadamente importante para ti y para tu familia. La diabetes mellitus como entidad en sí, como enfermedad, causa un daño vascular importante en todas las venas y arterias del paciente. Las del glomérulo renal, esa pequeña estructura, ese ovillo capilar donde ocurre todo el proceso de filtración de la sangre para formar la orina, son de las más afectadas. Estos vasos son de pequeño calibre y sufren muchísimo el efecto de la diabetes mellitus como enfermedad. Este daño ocasionado por la diabetes mellitus sobre los vasos sanguíneos del glomérulo y todo el conjunto de alteraciones que aparece como consecuencia de ello se conoce como nefropatía diabética. Es una entidad extremadamente frecuente y que la mayoría de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus padece en algún momento de la evolución de su enfermedad. En los últimos años este concepto se ha ampliado. Se ha demostrado que la diabetes mellitus como enfermedad no solamente afecta al glomérulo renal, también causa daño sobre los túbulos renales, el endotelio y los vasos sanguíneos peritubulares. Es por ello que ese concepto de nefropatía diabética se ha ampliado y en estos momentos hablamos del término enfermedad renal diabética. Todo un conjunto de síntomas, signos, consecuencias secundarios al daño que provoca la diabetes como enfermedad sobre el riñón. Una de las alteraciones que podemos encontrar y de hecho esperamos en la mayoría de los diabéticos es la presencia de proteínas en la orina. Este glomérulo renal dañado permite la expulsión de estas proteínas desde la sangre hasta la orina. La presencia de proteínas en la orina es uno de los elementos diagnósticos y predictivos más importantes y siempre el nefrólogo debe tratar de identificarlo y cuantificarlo en consulta. Ahora bien, en los últimos años se ha demostrado que existen pacientes diabéticos con enfermedad renal diabética sin presencia de proteínas en la orina. Esto nos hace pensar que existe un grupo de pacientes que se comporta con un componente proteinúrico y un grupo de pacientes que no tienen este componente proteinúrico. Sin embargo, evolucionan a la insuficiencia renal crónica y llegan a necesitar terapia de sustitución renal. En los últimos años, el diagnóstico de pacientes con diabetes mellitus ha aumentado significativamente a nivel mundial. Cada día son más los pacientes que se diagnostican con esta enfermedad. Solamente para que se tenga una idea, en el 2004 se predijo que para el 2025, o sea, el año en el que estamos, habrían alrededor de 366 millones de diabéticos diagnosticados a nivel mundial. Sin embargo, en el 2017, 8 años antes, ya habíamos superado esa cifra y se diagnosticaban 425 millones de personas con esta enfermedad. Verdaderamente alarmante en cuanto a cifras estos números. Pero volvamos a la enfermedad renal diabética. Esta es una complicación de la diabetes mellitus, una complicación microangiopática de esta enfermedad. Es la más severa y temida de todas las complicaciones. Acompaña a la mayoría de pacientes diabéticos y los hace evolucionar de manera rápida a la pérdida definitiva de la función renal y la entrada a terapia de sustitución renal. Como siempre me gusta hacer en mis videos, te dejo algunos consejos y recomendaciones para evitar llegar a este momento si ya tienes un diagnóstico de diabetes mellitus. Número 1. Cambia tu modo y estilo de vida. Más ejercicio, menos o nada azúcar. Necesitas controlar sí o sí tus cifras de glucosa en sangre. Este tema es no negociable. Si tienes un diagnóstico de diabetes mellitus, tus cifras tienen que estar dentro de los parámetros recomendados. Solo así garantizaremos que tus riñones sufran lo menos posible las consecuencias de esta terrible enfermedad. Si ya eres diabético, tienes que evaluarte en consulta de nefrología al menos una vez al año. Necesitamos evaluar
tu vía urinaria. Necesitamos descartar que hayan proteínas en tu orina. Si existen, cuantificarlas y adelantarnos con tratamiento preventivo para que éstas no dañen tu función renal. Hay que saber cómo están funcionando tus riñones, cómo está tu vía urinaria y poner tratamiento para que se controle este tema. En la actualidad existen tratamientos con evidencia médica científica sólida que nos ayudan a enlentecer la progresión de la enfermedad renal diabética en los pacientes que tienen este diagnóstico. Los inhibidores SGLT2 son un grupo importante de medicamentos utilizados en este sentido. Es de vital importancia que tu nefrólogo evalúe incorporarlos a tu tratamiento para ir ganándole la batalla a la diabetes mellitus y a la enfermedad renal diabética. Otro grupo utilizado con significativa evidencia son los inhibidores de los receptores mineralocorticoides. En este grupo se encuentra la finerenona. Este es otro medicamento por el que debes preguntar a tu nefrólogo porque sería excelente incorporarlo a tu tratamiento. De manera general, dieta adecuada, ejercicio físico, mantener controladas tus cifras de glucemia, acudir a consulta de nefrología e incorporar a tu tratamiento nuevos medicamentos que está demostrado enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica en los diabéticos. Conmigo será hasta un próximo video. Chau, chau.